Hola chicos de segundo B, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el siguiente video vamos a trabajar el pasaje del lenguaje coloquial al simbólico en los números enteros. Vamos a desarrollar un poco este tema porque en la tarea para entregar número 3, en la que ustedes actualmente están trabajando, han surgido varias dudas en donde se les pide a ustedes expresar en lenguaje simbólico los siguientes enunciados. Las dudas planteadas por algunos de ustedes es respecto al ejercicio C y D, en los cuales podrán observar que los enunciados son similares, pero no iguales. En el caso C, por ejemplo, encontramos el opuesto del siguiente, del doble de un número. Y sin embargo, en el D dice el siguiente del opuesto del doble de menos 1. Entonces, a raíz de las dificultades o inconvenientes o dudas que han surgido, vamos a ir a una explicación respecto de este pasaje del lenguaje coloquial al simbólico. Les recuerdo que en la parte 6, ¿sí?, de los teórico-prácticos de ecuaciones que ustedes recibieron en el aula virtual, que son tareas que no tienen que entregar pero sí resolver, ustedes tenían una introducción a esto, ¿no? Primero les explicaba brevemente, ¿no? El lenguaje coloquial es el que utiliza palabras para expresar, en nuestro caso, operaciones matemáticas, como encontrarán ustedes en la tabla que está acá a continuación. Y en el simbólico, en el lenguaje simbólico, en matemática, es el que involucra símbolos matemáticos, números, como podrán observar acá, los signos que involucran a las operaciones, suma, resta, producto, cociente, raíz, exponente, está bien, como podemos encontrar acá abajo. Y tenían un cuadro con diferentes ejemplos, ¿sí? De un lado podían encontrar expresiones en lenguaje coloquial y del otro lado su equivalente en el lenguaje simbólico matemático. Es importante entonces que vayan a este teórico práctico 6 y puedan mirar, consultar este cuadro que tienen inicialmente, que es de mucha ayuda para el ejercicio en cuestión. Vamos a realizar entonces a continuación, en primer lugar, algunos pasajes sencillos y después otros que involucran más de una operación, como el ejercicio 2 que ustedes tienen en la tarea para entregar. Bueno, entonces, vamos a expresar del lenguaje coloquial en palabras, como dijimos, al simbólico. Como estamos en matemática, el simbólico involucra, como dijimos, números, ¿sí?, operaciones, en nuestro caso operaciones en los números enteros, que es el conjunto en donde estamos trabajando, ¿sí?, no se olviden de eso. Además podemos también involucrar en este lenguaje simbólico letras, a las que llamamos en matemática variables, como la X, que es la que usualmente utilizamos en las ecuaciones. Vamos al primer enunciado. Dice, el siguiente de un número entero. Tenemos que pensar, ¿no es cierto? El siguiente de 2 es 3, el siguiente de 4 es 5. Lo planteo con ejemplos de números naturales porque es más fácil inicialmente para verlo. Entonces, siempre que estamos planteando el siguiente de un número entero, le estamos sumando 1 al número en cuestión, ¿no es cierto? Entonces, si X, digamos, es un número, es ese número entero, ¿sí?, el siguiente vamos a decir que es X más 1. ¿Está bien? Acá no se nos especifica de qué número se trata. Por eso utilizamos la variable. Pueden utilizar cualquier letra. X, si quisieran también lo podrían expresar con Z, Z más 1 sería el siguiente. ¿Está bien? Cualquier letra que exprese este número entero está bien. Ahora, ¿qué sucede si en vez de decirme el siguiente de un número entero, ahora sí me especifican ese número? Me dicen el siguiente de menos 7. ¿Cómo lo expreso en lenguaje simbólico? Y bueno, el que le sigue a menos 7 es menos 7 más 1. ¿Está bien? Esta sería la expresión y lo que vamos a hacer es encontrarlo. Menos 7 más 1 es igual a menos 6. Y este es el siguiente de menos 7, que es lo que nos pide acá.
si nos pidieran el anterior ahora de un número entero. Nuevamente no se nos especifica de qué número se trata. Yo voy a seguir trabajando con la variable x. Entonces, el anterior, ¿sí? Veámoslo con números naturales. El anterior a 10 es 9, el anterior a 11 es 10, o sea, implica restarle 1 al número dado. ¿Está bien? O sea, quitarle 1. Para el siguiente era sumarle 1, como podemos ver acá. Para el anterior es restarle 1, como podemos verlo acá. ¿Está bien? ¿A quién? A este número entero que dijimos que no se nos especifica, entonces lo indicamos con la variable x. Sin embargo, si ya nos dieran el número, nos dicen el anterior de menos 7, le voy a restar 1, pero a menos 7. ¿Está bien? Esta sería la expresión simbólica para decir el anterior de menos 7. Si hacemos los cálculos, menos 7 menos 1 es menos 8. O sea que el anterior de menos 7 es menos 8. El opuesto de un número se nos dice ahora, ¿no? Vamos a hacer acá. El opuesto de 2, sabemos que es menos 2. El opuesto de menos 3, ¿sí? ¿Quién es? El opuesto es menos 3, o sea, más 3. El opuesto de 1 es menos 1, ¿sí? El opuesto de menos 8 es menos 8, que es más 8. O sea que para encontrar el opuesto, yo lo que tengo que hacer es escribir delante el signo menos. El opuesto de un número, nuevamente, no me especifican qué número, uso la variable. El opuesto de ese número va a ser menos x. El opuesto de x, menos x. ¿Está bien? Ahora, si nos pidieran el opuesto de menos 7, ¿sí? El opuesto lo indico con el signo menos, ¿sí? ¿De quién? De menos 7. ¿Y eso a qué es igual? A más 7. El doble de un número, no me especifican el número, lo escribimos con x. Y el doble es multiplicarlo por 2. Lo podemos expresar así, x por 2, o también otra forma es 2 por x, ¿sí? Recordemos que la multiplicación es conmutativa, así que cualquiera de estas dos expresiones está bien. Ahora sí nos dan un número, es menos 7, así que el doble de menos 7, como es en símbolos, 2 por menos 7. Esa sería la expresión simbólica para esta forma coloquial. Y como quedaría, 2 por menos 7 es menos 14. O sea, el doble de menos 7 es menos 14. Entonces tengamos en cuenta que cuando decimos el siguiente, lo que estamos haciendo es sumar 1, ya sea a la variable o al número en cuestión. Cuando decimos el anterior, restamos 1, ya sea a la variable, como acá, o al número que se nos da. Cuando decimos el opuesto, colocamos un signo menos delante de la variable o delante del número en cuestión. Cuando decimos el doble, multiplicamos por 2, ya sea a la variable o al número que se nos da. Vayamos a otros ejemplos. Ahora me dicen el siguiente, nosotros ya sabemos que siguiente es sumarle 1, ¿está bien? El siguiente, pero me dice el siguiente del doble, entonces va a ser el siguiente de algo más. Para no perderme en la expresión o no confundirme, puedo empezar a utilizar paréntesis, ¿sí? En el siguiente digo más 1, el doble, eso lo vamos a indicar, ¿sí? Del doble de un número. El doble de un número dijimos que es 2 por la variable que yo voy a elegir, nuevamente es x. ¿Está bien? Y esta sería la expresión correcta para lo que está escrito acá en coloquial. O sea, sería 2 por x es 2x más 1. ¿Está bien? Si a mí me dijeran el siguiente del doble, pero ahora me dan el número, bueno, el siguiente, como vimos recién, el siguiente más 1. ¿De quién? El
siguiente lo indiqué con verde. El doble de 7. El doble de 7, si quieren colocamos paréntesis como les dije, el doble, perdón, de menos 7, ¿está bien? Y la expresión correcta sería esta. Podemos hacer las cuentas. Nos va a quedar 2 por menos 7 menos 14 más 1 y eso da menos 13. Ya sabemos sumar números enteros, así que no debería causarnos problema hacer este cálculo. Ahora fíjense que nos dice el doble del siguiente. El enunciado A decía el siguiente del doble. Ahora es, primero se nos plantea el doble. ¿Está bien? Entonces, recuerden que el doble es multiplicar por 2. ¿Sí? ¿El doble de quién? El siguiente de un número. Voy a usar paréntesis para no confundir. Y el siguiente de un número era sumarle 1. Como no me dan el número precisamente, voy a expresarlo en variable x. ¿Está bien? Esta sería la expresión del doble del siguiente de un número. Si quiero, puedo aplicar la propiedad distributiva y hago 2 por x es 2x, 2 por 1 es 2, acá tengo un signo más, y me puede quedar esta expresión. Pero puedo dejarlo así tranquilamente, que ya es la expresión simbólica para este lenguaje coloquial que tengo acá. Ahora, ¿qué sucede si sí me dan el número menos 7, ¿no? En este caso. Entonces, nuevamente, el doble, 2 por, ¿de quién? Del siguiente, pero de menos 7. El siguiente de menos 7 es menos 7 más 1, como lo expresé acá en color celeste. Puedo hacer estas cuentas, si quiero, con distributiva, como lo hice arriba, o simplemente resuelvo esto que está acá. ¿Está? Entonces me va a quedar 2 por menos 7 más 1 es menos 6. Y 2 por menos 6 me queda menos 12. La expresión sería esta. Cuando yo resuelvo, en realidad el doble del siguiente de menos 7 es menos 12. Pero la expresión que tienen que escribir ustedes es esta. Y después resolver, porque el enunciado les dice expresar y resolver. Vamos con este otro enunciado que dice, ahora tenemos el opuesto. Vimos recién que en el opuesto tenemos que poner signo menos. ¿Está bien? Es el opuesto. Vamos a ver de quién. Del doble. Bueno, vamos a poner un paréntesis, ¿sí? Porque ahí ya aparece el opuesto del doble. Y el doble es 2 por. ¿Está bien? Y vamos a ver de quién. Ahora aparece una tercera operación. Del doble del siguiente de un número. Y el siguiente de un número, ¿sí? Es x más 1, lo expreso. Entonces, el opuesto lo indiqué acá, con verde. El doble, 2 por. Pero no me decía el doble de un número, me dice el doble del siguiente. Y el siguiente, ¿cómo lo expreso? Si es un número no definido, ¿no es cierto? No me dan el número, lo expreso con una variable, en este caso x, es x más 1, ¿sí? En el siguiente ejemplo vemos que aparece la misma, en el siguiente ejemplo aparece en lenguaje coloquial lo mismo que n, pero ahora el número se nos da, es menos 7. Así que vamos a ir parte por parte. Dice el opuesto menos, como hicimos arriba. Del doble, el doble pusimos paréntesis, ¿está bien? Del siguiente, pero de menos 7. El siguiente dijimos que es sumarle 1, en este caso a menos 7. Y esto lo podemos hacer bastante sencillito, ¿no? Porque podemos resolver menos 7 más 1, ¿está bien? Que es menos 6, ¿sí? No nos olvidemos que acá tenemos 2 multiplicando a menos 7 más 1 que nos dio menos 6, y no nos olvidemos que teníamos el opuesto. Esto da 2 por menos 6 es menos 12, pero no nos olvidemos que tenemos un signo menos ahí delante.
Esto da menos menos 12. El opuesto nos está diciendo este signo menos. El opuesto de menos 12 es más 12. ¿Sí? Vamos con el que sigue. El doble, dice. ¿Está bien? El doble. Entonces es 2 por el doble del opuesto. El opuesto es, abrimos paréntesis para no perdernos, ponemos menos. ¿El opuesto de quién? Del siguiente viene ahí. Del siguiente de un número. Entonces el siguiente, recuerden que es más 1. Y como el número no está dado, lo llamamos x. Esta sería la expresión. Sin embargo, si ya nos dijeran el doble del opuesto del siguiente, pero ya de un número, en este caso menos 7, bueno, vamos a expresarlo y a resolver. El doble, como hicimos arriba, 2 por del opuesto. El opuesto dijimos que es signo menos. ¿Sí? Utilizamos paréntesis para no confundir. Del siguiente de menos 7. El siguiente es más 1 y el número en cuestión es menos 7. Bueno, vamos a ir haciendo las cuentitas paso a paso. Menos 7 más 1 es menos 6. ¿Está bien? Pero no nos olvidamos que ahí delante tenemos un signo menos porque teníamos el opuesto. Y también estábamos multiplicando por 2. Así que esto que nos va a quedar, el opuesto, dice, de menos 6 o menos menos 6, que es más 6. ¿Está bien? Lo escribo acá al lado porque abajo no tengo lugar. Más 6 o simplemente 6 pueden escribir. ¿Está bien? Y esto lo tenemos multiplicado por 2. Y 2 por 6, ¿cuánto es? Es 12. ¿Está? En este caso, las dos expresiones, ¿sí? Dice el opuesto del doble y el doble del opuesto. En este caso coincidieron, ¿está bien? Ustedes podrán ver acá, en el ejemplo B, que dice el siguiente del doble de menos 7. Y acá el doble del siguiente de menos 7. Y no nos dio lo mismo. En este caso nos dio menos 13 y en este caso nos dio menos 12. Así que cuidado con el orden en que están planteadas las operaciones, en respetar eso cuando uno lo traduzca al lenguaje simbólico, porque puede suceder que dé diferente como acá o lo mismo como acá. ¿Sí? Bueno, chicos, si siguen las dudas respecto a estos ejercicios, me escriben al foro. Gracias.